bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. Aleluya, qué bueno que hemos podido venir a adorar al Señor y convivir. Pero hoy, en esta noche, vamos a hablar al volver a lo que es el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe. Creo que es muy importante entender cuál es el fundamento de nuestra fe. O sea, si no logramos entender o captar lo que es el fundamento nuestro, un fundamento sí firme, sólido, de nada sirve pues lo demás, de nada sirve. Primero tiene que haber un buen fundamento. Nadie comienza a construir con ventanas, con puertas, con paredes. Todo se comienza con un fundamento. Todo. Y ya una vez esté el fundamento sólido, claro, firme, definido, entonces sí ya se puede arreglar todo lo demás, a componer. Y así como es en lo físico, así lo es también en lo espiritual. Así también lo es en lo espiritual. Si usted quiere tener una vida espiritual firme, estable, tenemos que comenzar con el fundamento. Y después vienen los cambios, después viene la remodelación, por decirlo así, si lo queremos decir. Pero tenemos que ir al fundamento de nuestra fe. Y por eso hoy, en esta tarde, quiero hablar sobre el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es cristianismo? ¿Qué enseña el cristianismo? O pudiéramos decirlo de otra manera, ¿qué creen los cristianos? ¿Qué es lo que creemos? Si alguien le preguntara a usted, ¿qué es ser cristiano? ¿Cómo contestaría usted? Si alguien le pregunta a usted, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué significa? ¿Qué lo define? ¿Qué lo define? O sea, ¿usted cómo contestaría esa pregunta? ¿Qué es ser un cristiano? ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que enseña? ¿Cómo contestaría? Algunos contestarían, pues voy a la iglesia. Eso es ser cristiano para mí. Es que voy a la iglesia. Ah, qué bueno. Ah, también cargo una Biblia. Soy cristiano, cargo una Biblia. Hoy la tengo hasta en el teléfono, la tengo. Cantamos. Yo canto cantos de alabanza. Ah, qué lindo. Para mí ser cristiano es no tomar, yo no tomo. Yo no fumo, yo no maldigo. Todas esas cosas son buenas. Pero eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Hay mucha gente que va a las iglesias. Muchas. Hay mucha gente que tienen Biblias. Cantan. No fuman. No maldicen, no roban, no toman. Pero no por eso son cristianos. ¿Entendieron? ¿Ustedes se recuerdan de esas palabras que dijo Jesús? Mateo 7:21. Jesús dijo estas palabras, escúchelas, son fuertes. Él dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice a mí, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos. El 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les diré, les declararé, yo nunca los conocí a ustedes. Apártense de mí, hacedores de maldad. O sea que el Señor está diciendo, no solo porque me digan Señor, no solamente porque creen en lo espiritual, los demonios, los milagros. No, eso no lo hace a ustedes cristianos. Entonces, si eso no es lo que hace un cristiano, si eso no es el cristianismo, entonces la pregunta nuevamente es, ¿qué es cristianismo? ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es lo que un cristiano cree? ¿Qué es lo que el cristianismo enseña? ¿Qué es? Bueno, para contestar esa pregunta en esta noche, vamos a ir a un pasaje que tal vez para algunos será una sorpresa. Porque si usted conoce un poco de la Biblia, usted pensaría que para contestar esa pregunta iríamos al Nuevo Testamento. Pero no voy a ir al Nuevo Testamento para contestar esa pregunta. Voy a ir a lo que se llama el semillero de la Biblia. ¿Sabe cuál libro es el semillero de la Biblia? Génesis. Génesis es el semillero de la Biblia. O sea que todas las doctrinas que hay en la Biblia, todas, las va a hallar en Génesis. Todo está en Génesis. Con el puro libro de Génesis podríamos tener una Biblia entera, porque ahí está todo en este libro, el semillero de la Biblia. Vamos a ir a Génesis. Y vamos a ir al tercer capítulo de Génesis. Al capítulo 3 de Génesis. Y en el capítulo 3 vamos a hallar esta porción que dice así de esta manera, que de alguna manera nos va a enseñar aquí este pasaje lo que es el cristianismo. Y dice el versículo 8, dice que oyeron la voz de Jehová Dios, el que se paseaba en el huerto, al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí hasta ahí nomás, hasta ahí. Capítulo 3 de Génesis, el capítulo 3 es uno de los más importantes de toda la Biblia, este capítulo, el capítulo 3. Es aquí en este capítulo donde se nos habla, donde se nos relata la caída del hombre, el día en que el hombre cayó. El hombre pecó y por este pecado, por esta decisión, por esta caída de este hombre, caímos todos. O sea, por el pecado de Adán entró a toda la raza humana este enemigo llamado el pecado que mata. O sea, toda la maldad que usted y yo vemos en la historia y vemos en nuestros días, toda la rebeldía, todos los desastres, todas las catástrofes, todo lo que vemos y estamos asociados hoy es el producto de lo que sucedió aquí, en este momento, en el capítulo 3 de Génesis.
O sea que la historia de la raza humana se halla en este capítulo. En este capítulo se halla la historia de la raza humana. ¿Por qué el hombre es como es? Porque todos fuimos afectados, todos. Usted fue afectado, yo fui afectado por lo que sucedió en el capítulo 3 de Génesis. A usted y a mí nos afectó. Pablo alude a esto en Génesis, en Romanos 5:12. Él alude a esto y él dice en Romanos 5:12, él dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Está hablando de Génesis 3. Romanos 5:12 habla de Génesis 3. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó ¿a quiénes? A todos. A usted y a mí. Por cuanto todos pecaron. Todos pecamos en Adán. Entonces, si usted alguna vez, no sé si alguna vez usted se ha preguntado, ¿por qué soy así yo? ¿Alguna vez se ha preguntado, por qué yo soy así? ¿Por qué me comporto de esta manera? Porque hago lo que yo sé que no debo de hacer. Yo sé que no lo debo de hacer y lo hago. Sé que me hace daño, sé que es para mi mal. Sé que no me beneficia. Y más aún así lo hago. ¿Por qué? ¿Alguna vez han preguntado así? ¿O ustedes se creen superestrellas? ¿Por qué soy así? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué? Porque si usted se ha preguntado eso, échele la culpa a su papá. Adán. Por Adán. Y por eso el hombre puede hacer avanza, inventos tecnológicos sorprendentes, el avance de la ciencia, de la tecnología, pero el hombre no cambia. Todo está cambiando en la ciencia, en las artes, pero el hombre no cambia, el hombre sigue siendo el mismo. Eclesiastés 1:9 lo dice de esta manera. Oiga lo que dice así el predicador de Eclesiastés 1:9. Lo que ya aconteció volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Seguimos repitiendo la misma historia. Guerra mundial 1, guerra mundial 2, en otra guerra mundial, maldad, muerte, matanzas, violación. ¿Por qué? Porque todos nacimos. ¿Cómo nacimos? Nacimos caídos. Todos nacen caídos, todos. No hay nadie que nazca de pie. Nacemos de cabeza. Caídos, todos. Y si usted quiere saber qué significa nacer caído, pues solamente mire a Adán. Mírenlo, estúdielo, véalo. Note lo que dice el versículo 7. Después de comer, después de pecar, nomás dice el 7, fueron abiertos sus ojos de ambos. Conocieron, se dieron cuenta de que estaban ¿qué? Desnudos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos e inmediatamente cosieron hojas de higuera. Pero cuando dice que se dieron cuenta, tomaron conciencia de su desnudez, da a entender que lo que inmediatamente se dieron cuenta de que tuvieron malos pensamientos. Pensamientos que nunca habían tenido antes. Porque antes se miraban desnudos y era inocencia. Pero cuando pecaron y se vieron desnudos, comenzaron los malos pensamientos. Y se asustaron. Porque nunca habían sentido lo que sintieron en ese momento. Nunca habían sentido lujuria, codicia. Nunca habían sentido esa atracción. Nunca. Y para ellos fue como algo de espanto. Se llenaron de temor, de miedo, debido a los malos pensamientos.
Se comenzaron a sentir incompletos, ¿no? Ya no se sentían incompletos, como que algo hacía falta. Algo que jamás habían sentido, experimentado, ahora se sienten incompletos. Se sienten como que algo hace falta. Comenzaron a sentirse fracasados, derrotados, llenos de culpabilidad, llenos de vergüenza. Ahora, algo que nunca habían sentido, ahora sienten temor. Miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo, temores, angustia, desnudez, malos pensamientos. O sea, ¿qué nos está sucediendo? ¿Qué les sucedió? Que cayeron. Cayeron. Y eso es estar caído. Eso es estar caído. Y eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo no es el 7. Lo peor de todo no es el 7, que se dieron cuenta que estaban desnudos y que malos pensamientos, lujuria, fracaso, derrota. El 7 no es lo peor. Lo peor es el 8. Porque dice que cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Ahí está lo peor. Lo peor no es el 7, lo peor es el 8, que cuando cayeron ahora se están escondiendo de aquel que los acababa de crear, de aquel que los acababa de bendecir, porque Dios los bendijo en gran manera, les dio todo. Y ahora los vemos escondiéndose, huyendo de aquel que los puede bendecir, que los quiere bendecir, que los quiere, que los creó, que los ama. Ahora los hallamos no solamente con desnudez, con vergüenza, con malos pensamientos. Ahora los hallamos escondidos y huyendo de Dios. No quieren nada con Dios. No quieren nada con Dios. ¿Están entendiendo lo terrible que es la caída? El hombre no quiere nada con Dios. Quiere seguir su vida ya a sus propias cuentas, como él quiera, como a él le dé la gana. Yo quiero vivir mi vida como yo diga, como yo quiera. No tomar a Dios en cuenta. Lo tengo ahí por acaso alguna emergencia, pero yo hago como yo quiero. O sea, así vive el hombre. ¿Por debido a qué? A la caída. No tomar a Dios, nacemos todos, así nacimos todos. Hermanos, el 8 pudo ser el fin. Ahí pudo ser el fin de la historia. Y Dios los dejó, vivan como ustedes quieran. El 8 pudo ser el fin. Pónganse a pensar que así como está la historia, el 7, el 8, ahí pudo haber acabado. Y los dejó. Y acaba la historia. Bueno, vivan como quieran y mátense, lléguense a sus deseos, vivan como ustedes quieran. Pero gloria a Dios que la historia no acaba ahí, sino que la historia continúa. Y es aquí donde vemos el cristianismo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El cristianismo no es invento de los hombres. El cristianismo no es la religión de los hombres. El cristianismo es de Dios. Todas las sectas que hay, esas son inventadas por los hombres. Los mormones, Joseph Smith, Testigos de Jehová, Russell, el católico, el Papa, los musulmanes, Mahoma. Todo tiene un producto humano, algo humano. El cristianismo no tiene nada de humano, todo es Dios. Nada. El cristianismo no tiene nada que ver con la mente humana, nada. El cristianismo totalmente es el corazón de Dios.
Totalmente es Dios, su soberanía, su voluntad. Nada que ver con el hombre, porque el hombre está ¿cómo? ¿Cómo está el hombre? Está caído, no puede hacer nada. El hombre ya no puede hacer nada por sí mismo porque está en ese estado de muerte, de caído, de rebeldía, huyendo. Entonces el hombre no puede hacer nada. Entonces el cristianismo es de Dios, no del hombre. Por decirlo así, el cristianismo es la religión de Dios, no es del hombre. Y entonces, ¿qué es lo que enseña el cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que Dios hace? Bueno, vamos a ver lo que Dios hace. ¿Qué hace Dios? ¿Qué es lo que el cristianismo enseña? Lo primero que vemos es que es Dios el que busca al hombre y no el hombre el que busca a Dios. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Escuchó? Dios es el que llamó al hombre. No dice que el hombre llamó a Dios. No dice que Adán pidió ayuda, pidió socorro. No dice que Adán pidió auxilio. No dice que Adán tomó la iniciativa de correr a Dios. Aquí dice que fue Jehová el que llamó al hombre. Fue Dios el que tomó la iniciativa. Fue Dios el que fue al jardín. Fue Dios el que lo llamó. Fue Dios. Es Dios el que busca a los hombres. Buscó a Abraham. Buscó a Isaac. Buscó a Jacob, buscó a José, después fue al desierto, buscó él a Moisés. Él es el que busca, él es el que llama, él es el que le habla a los hombres. ¿Entendieron? Dios es el que le habla al hombre, no el hombre el que le habla a Dios. Es Dios el que nos habla a nosotros. Dios es el que habla a los hombres desde el principio y no ha dejado de hablar. Él es el que habla. Oiga lo que dice Hebreos 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días, en los días nuestros, Él sigue hablando. Ahora lo hace por medio de su Hijo. Pero el punto es que Él es el que habla. No usted, su deber, mi deber es oírlo. Es escucharlo. Es atender a su voz. Porque el que habla aquí es Dios. Él es el que busca al hombre. Él es el que le dirige al hombre la voz. Y por eso usted va a hallar a Jesucristo diciendo estas famosas palabras en Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que sabía. ¿Entendieron? Entonces el cristianismo, amados hermanos, enseña categóricamente, sin ningún tipo de duda, es Dios el que llama al hombre, es Dios el que busca al hombre, es Dios el que le habla al hombre, es Dios el que le está hablando. Él usa muchos medios, muchos métodos, muchas maneras, pero es Dios. Cuando la gente viene a la iglesia piensa que es uno el que le habla. Yo no soy, es Dios el que le está hablando a la gente, es Dios el que le está tratando de llamar la atención. Hoy escucha, no es el pastor, no es el evangelista, no es el teólogo, es Dios el que te habla, es Dios el que te está dirigiendo su voz, es Dios, porque tú estás tan muerto, que no puedes hacer nada. Entonces Dios es el que toma la iniciativa y te habla, te llama. ¿Entienden? Y algunos dicen: ya no vuelvo a esa iglesia. Como que si Dios solamente está limitado a este edificio.
Como que solamente Dios aquí habla. No, Él te va a hablar en el trabajo, Él te va a hablar en la calle. Él no piensa como que no vuelvo a la iglesia, como que se están escapando de Dios. De Dios nadie se escapa. De Dios nadie se esconde. Yo los escucho así, no, ya no vuelvo a la iglesia, no quiero más. Ok, no venga. Pero de Dios no te vas a escapar. De Dios no puedes huir. De Dios no te puedes esconder. Pero la gente asocia, iglesia no voy y me puedo hacer. No, aún tu vida secular, Dios te está fijando, Dios te está mirando. Si supiesen que todos están bajo observación, su vida es como, está siendo grabada. Hermanos, Dios es el que llama. El cristianismo enseña, no fue usted el que le habló a Dios, fue Dios el que le habló a usted. El cristianismo enseña, no es usted quien buscó a Dios, fue Dios quien lo buscó a usted. El cristianismo enseña, no fue que usted amó a Dios primero, no, Dios lo amó a usted primero. ¿Se está entendiendo? Si usted es cristiano, dele gloria a Dios, porque lo es, porque Él te buscó y fuiste hallado. ¿Entendieron? Y por eso es que hoy lo buscamos. Hoy sí lo buscamos a Él. Hoy sí buscamos su rostro. Hoy tenemos hambre de su presencia. Hoy buscamos de Dios, porque mientras puede ser hallado, llamarle, o sea, hoy lo puedo buscar. Pero para yo poder buscarlo a Él hoy, primero tuve que ser buscado yo. Porque estábamos como caídos. Ahora, quiero que note algo bien interesante también de este llamado. Mas Jehová Dios dice, llamó al hombre. Y no dijo, ¿dónde están? No dijo, ¿dónde están ambos? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? O sea que es un llamado personal. Es un llamado personal. O sea que el cristianismo, amados hermanos, enseña que es Dios el que comienza a tratar contigo. Él comienza a obrar, a tratar, a obrar en ti de una manera personal. Él te conoce a ti. Ese tú me da a entender que Dios te conoce a ti, te conoce tu nombre, te conoce tu sentar, tu parar. Él te conoce, Él te conoce mejor que tú mismo. Esto es un tratamiento personal. Dios trata conmigo personalmente, no en grupo, no en familia, no en conjunto, no en asociación con un grupo, con apellido. No, Él trata contigo. ¿Dónde estás tú? El cristianismo enseña que es Dios el que trata contigo de una manera personal e individual. Contigo. Esto es un trato personal entre Dios y tú. Pero tan personal. ¿Se recuerdan de Juan 4? Cuando el Señor comienza a tratar con una mujer llamada, o mejor no llamada, pero la conocemos como la mujer. Juan 4. La mujer samaritana. Comienza a tratar con ella de una manera tan personal, tan íntimo. Él con ella, tratando con ella. O sea, ¿dónde estás tú?
Lucas 19, usted lo va a hallar a él tratando con un hombre llamado Zaqueo. Desciende de ahí con prisa, me es necesario posar en tu casa, pero tratando con Zaqueo, no con nadie, no con el, contigo. O sea que es algo muy, pero muy personal. Hechos 9 lo hallamos tratando con un hombre llamado Saulo, que lo conocemos como Pablo, pero es con él. O sea que el tratamiento de Dios en el cristianismo no es en conjunto, no es por raza, no es por nacionalidad, no es por cultura. Eso sobra. Lo que Él te mira a ti es algo completamente personal. Personal. Por eso jamás diga usted: es que mi mujer no quiere. No importa. Es que mi mujer no quiere. ¿Y qué importa? Esto no es en grupo, no es en familia. Esto es personal. La salvación es personal, es individual. Es que mi esposa no. Tenía alguien que me decía, lo invitaba a la iglesia y así me contestaba: es que mi esposa no quiere ir. Mi esposa no quiere ir. No. Y usted no puede ir, no, porque no me deja. No, en serio, uno con eso. Entonces tú te quieres perder con ella. Tú conoces, sí, yo sé que amados, es que mis familiares no quieren. O sea, no te puedes esconder detrás de las excusas de que alguien más no quiere, porque esto es personal. ¿Dónde estás tú? Muy personal, muy directo, conmigo. Esto es conmigo. Entonces, usted no puede poner, es que en la iglesia hay mucho. Es que la iglesia, es que no puede poner excusa, porque esto es personal. No puede ir a Dios en aquel día. Es que mira, Señor, anoche yo fui y tuve un curso donde la joven decía esta joven donde estuve yo anoche, diciendo que en la iglesia donde ella iba cuando estaba joven fue abusada. Y ahora está sirviéndole a Dios, ama a Dios. O sea, qué lindo testimonio. Porque alguien más dijo: jamás viste una iglesia, jamás una iglesia. Pero ella entendió que esto no se trata de la iglesia, esto se trata de tú y Dios, Dios y yo. Esto es personal y no puede o no hay validez ninguna excusa. ¿Entendieron? Él está detrás de ti. Dios no quiere tus ideas, tus opiniones. Él está detrás de ti, te quiere a ti. A ti, o sea, diga, quiere a Juan. Él quiere mi vida, él me quiere a mí. Él está detrás de mí, de mi persona. ¿Dónde estás tú? O sea que el cristianismo enseña, esto es una relación personal con Él, sin importar nada de lo que me rodea. Esto es personal. O sea que Él busca, Él trata contigo de una manera muy, pero muy personal. ¿Y qué más vemos? ¿Qué vamos cuando ya lo tiene? Cuando ya lo encuentra, por decirlo así, ¿qué le dice Dios? Versículo 11. ¿Quién te enseñó? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Ahí está. El cristianismo no solamente es Dios buscándote, no solamente Dios tratando contigo personalmente. Aquí viene lo que no nos gusta. Es confrontándome en mi pecado. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Note que Dios no le da vuelta. Note que no brinca la bendición. Note que no lo salta. Note que Dios aborda el tema.
No lo ignora, no lo deja por alto, no lo pasa por alto, no lo hace como que, que vamos a olvidar, no, lo confronta. Le dice: Adán, comiste del árbol que yo te mandé que no comieses. O sea, lo está abordando, lo está confrontando con lo que acaba de hacer. ¿Sí está entendiendo? Has comido del árbol que yo te mandé. Ahí se halla lo que es el pecado. Ahí está lo que es el pecado. El pecado no es una acción. El pecado es violar la ley de Dios. Sí, el pecado es terrible cuando cometo el acto, lo que no debo hacer. Pero el pecado es más terrible que un acto. El pecado es violar la ley de aquel que me creó. Es violar el mandato por el cual Él me creó. Eso es pecar, es violar la ley que Él, como Dios soberano, puso sobre nosotros. Porque Adán, tú no eres Dios. Adán tenía que saber que él no era Dios. Por eso le da ley. Por eso le da mandato. Porque Adán jamás pudiera pensar, creer que él era Dios. Adán, tú no eres Dios, tú eres hombre, yo soy Dios. Y para que supiera que era Dios, le da ley. Tú no puedes hacer lo que tú quieras. Yo soy Dios. Y no puedes comer de ese árbol. Pero Adán pecó. Y entonces Dios tiene que confrontarlo. Hermanos, si Dios jamás te ha confrontado con tu pecado, no puedes ser cristiano. No eres cristiano si tú nunca has sido confrontado con su pecado. No puedes, es que no se puede ser cristiano. El cristiano es aquel que ha tenido un encuentro cara a cara con Dios y Dios te ha confrontado con tu pecado, con tu rebeldía. Tiene que haber. ¿Se recuerdan ustedes de David? ¿Qué hizo David? Allá en el libro de Samuel, ¿qué hizo? ¿Se recuerdan lo que hizo David? Adulteró, se metió con una mujer que no era su esposa y después, para cubrir su pecado, manda a matar al hombre, al esposo. O sea, eso todo está en 2 de Samuel 11. Es terrible, terrible. Pero lo tremendo es en el 12. En el capítulo 12, Dios le manda un profeta llamado Natán. Y Natán llega a la casa del rey David y le cuenta una historia. Y le dice: mira, por allá había un hombre que se comió la ovejita de aquel pobre. Se la comió. Él dice: Natán, se la comió. ¿Qué hay que hacer con ese hombre? Y el rey bien religioso, bien justo, ¿sabe qué dijo? ¡Mátenlo! ¿Sabe qué le contestó Natán? Entonces viene Natán y le dice en 2 de Samuel 12:7: tú eres ese hombre. Tú eres el que se comió la ovejita de ese hombre. Teniendo tanto y le quitas la única que él tenía. ¿Qué está haciendo Dios ahí con David? Lo está confrontando. El cristianismo nunca le va a dar la vuelta al pecado. Un cristianismo que no habla de pecado, que no confronta el pecado, no es cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico siempre confronta el pecado, siempre atiende al pecado, siempre, porque Dios tiene que confrontar a la mujer. Volvamos a la mujer samaritana. ¿Qué le dijo él a ella cuando estaba en la práctica? ¿Qué le dijo? Mujer, a ver, mándeme a traer. ¿Quién le dijo? Tu marido. Señor, no tengo marido. Bueno, allá vamos bien. Pero acordate, ya has tenido 5. Y el que anda por ahí, ya lo veo. Eso no es tuyo. ¿Qué está haciendo? Tiene que confrontar tu pecado. David, mujer samaritana. Ahora Adán, comiste del árbol que yo te mandé que no comieses.
O sea que es Dios tratando con el pecado nuestro. Que entendamos que nos rebelamos contra Él. Que entendamos que violamos su ley. Que entendamos que somos dignos de muerte. Somos dignos de condenación. Que entendamos que somos merecedores del juicio. ¿Usted ha leído el pasaje? Le comienza a declarar todo el juicio que va a caer por su pecado. ¿Lo ha leído? Le dice, mira, va a haber conflicto entre tú y la mujer. Le dice, mira, va a haber sufrimiento, va a haber sudor, va a haber dolor. Y lo peor de todo, Adán, hay muerte. Todo eso es juicio por culpa de él. Entonces, eso es cristianismo bíblico. Cristianismo bíblico enseña, es Dios el que busca, es Dios el que trata con el hombre, y es Dios el que está tratando de llevar al hombre a que reconozca, a que admita que Él es pecador. Dios no es que no sepa de dónde está Adán, Él sabe, él todo lo ve, pero está tratando de llevar a Adán a que Adán admita culpabilidad. Soy culpable, pequé contra ti, así como dijo David, pequé contra ti, pequé contra Dios, pequé contra tu ley, así como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. A ese punto nos quiere llevar siempre Dios, a que reconozcamos el pecado. Y que somos dignos de juicio. Somos dignos de castigo. ¿Entendieron, hermanos? Este es el cristianismo. El Dios que busca. El Dios que trata con el hombre. El Dios que confronta al hombre. Podemos seguir. Pero ya para terminar, ¿qué era el fin que Dios buscaba al buscar a Adán? Al tratar con él personalmente, ¿dónde estás tú? ¿Qué buscaba Dios cuando lo confronta con su pecado? ¿Qué era el fin? ¿Qué era el objetivo de Dios? Buscarlo, tratar con él, confrontarlo a él. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el objetivo? No era más buscarlo, tratar con él, confrontarlo. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era? Que se arrepintiera de sus pecados. Todo eso, tratar con mis pecados, que se arrepintiera, es para llevarnos a un fin. Para que reconociera. Pero que busca reconocer. Dios buscaba, con todo eso que hemos dicho, restaurar a Adán. Regresarlo al lugar que le correspondía a Adán. Tuvo que ser triste para Dios encontrar a Adán. ¿Cómo estaba? Detrás de un árbol. Tuvo que ser triste para Dios a ver a Adán, su creación máxima. ¿Qué haces detrás de un árbol? ¿Qué haces con miedo? ¿Qué haces con temor, con ansiedad? ¿Qué haces con depresión? ¿Qué haces con pánico? Adán, ¿qué haces en ese estado? Yo no te creé para eso. Yo no te creé para estar con miedo detrás de un árbol de mi presencia. Yo no te creé para eso. Esa no fue la razón por la cual Dios creó a Adán. ¿Se están entendiendo, amados hermanos? Él no lo creó a usted para estar en ese estado de miedo, de temor, detrás de un árbol escondido con pánico, sin comunión. No. ¿Qué haces ahí, Adán? Te creé para lo que tú y yo teníamos en Génesis capítulo 2. Génesis 2. ¿Ha leído Génesis 2? Dice que siempre que Dios descendía, ahí estaba Adán, gozoso, esperando a Dios. Tenía comunión íntima con Dios, platicaba, se deleitaba Adán
en la presencia de Dios. Ahí viene Dios, me lo imagino todo gozoso, con alegría, con paz, porque ahí viene Dios, el que conmigo platica día y noche, con el que tengo comunión, con el que me da sabiduría, con el que me da fuerza, el que me da guianza. O sea, Génesis 2 habla de un hombre que estaba en una perfecta comunión, intimidad, que su deleite era Dios, su comunión era Dios, su paz era con Dios. Eso es Génesis 2, y para eso lo creó Dios, no para estar escondido detrás de un árbol. Entonces, ¿para qué lo buscó? ¿Para qué trató con él? ¿Para qué lo confrontó? A ver si lo podía lograr restaurar y traer de nuevo. ¿A dónde? A Génesis 2. Nomás, ya acabo. Usted sí es un examen de su vida. ¿En cuál está? ¿Génesis 2 o Génesis 3? Nomás, no me conteste, pero usted, ¿en qué está? ¿Está en un deleite con Dios? Están en un deleite con Dios, una comunión con Dios, se gozan en Dios, se gozan en la presencia de Dios. Para usted, Dios es su deleite, se alegra. Yo me alegré con los que me digan: a la casa de Jehová iremos. Yo y mi Dios, yo prefiero estar sus puertas que mi Dios. ¿Están en Génesis 2 o están en Génesis con miedo, con pánico, con estrés, sin comunión, huyendo, escondiendo? ¿En cuál de las dos están? ¿Están en Génesis 2 o Génesis 3? Génesis 3, bueno, no deberíamos estar. Génesis 3:15. Génesis 3:15. ¿Qué dice? Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué más? Entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza. ¿Saben de quién está hablando ahí Dios? ¿De quién está hablando? Está hablando del Señor Jesucristo, el que vendría de la mujer para herirle la cabeza a la serpiente. Y la serpiente le iba a ir en la calcañada, o sea, la muerte de Cristo. Cristo le iba a derrotar. Que viniera, le está hablando de Jesucristo. ¿Por qué le hablo de Jesucristo? ¿Por qué le hablo de Jesucristo? Porque ya en Génesis 3:15 hay una promesa de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el medio por el cual podemos volver a Génesis 2. Ese es cristianismo. Cristianismo enseña el único camino para volver a Dios es Jesucristo. Yo soy el camino, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el mediador entre Dios y los hombres. El que quiera volver a Génesis 2 tiene que ir de nuevo a Jesucristo. Jesucristo es el camino para ir de nuevo a Dios. Para tener comunión con Dios, deleite en Dios, para que usted se deleite en su presencia. Porque su lugar, termino, no es detrás de un árbol. Su lugar no es estar escondido con miedo, pánico, con la conciencia, se lo está comiendo la conciencia, se siente un miserable con vergüenza y todo. Esa no es la condición suya. Eso es por culpa del pecado. Pero en Cristo podemos volver a ser restaurados. Donde ya no sufro de conciencia que me acusa. No, yo no sufro de vergüenza. Yo soy libre, estoy limpio, tengo comunión con Dios. Pero eso me lo hizo Dios al buscarme, al tratar conmigo, al confrontarme con mi pecado. Ahora yo estoy de nuevo, ¿a dónde? En el paraíso. En serio, hermano, yo estoy en el paraíso.
O sea, yo ya gozo, usted ya puede gozar del paraíso. Cristo me volvió a recuperar el paraíso. Puede haber gozo. Gozaos en el Señor, dice Pablo, gozaos. Os digo, gócense en Él. Regocijados en Cristo, tengan la paz, tengo la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Así habla. O sea, usted oye a Pablo y él habla como un hombre que está en el paraíso, con dolores y pruebas, pero él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, soy más que vencedor, nadie me separará de la buena. O sea, habla como un hombre que todo el tiempo vive en el paraíso. Al grado que él llegó a decir: si me matan, pues me matan, porque para mí el vivir es Cristo y para el morir es ganancia. O sea, que este hombre logró entrar de nuevo al paraíso. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Pero para llegar ahí, Dios lo tuvo que buscar. Dios tuvo que tratar con él. Dios tuvo que confrontarlo. ¿Qué haces? ¿Por qué me persigues? ¿Se está entendiendo, hermanos? Eso es cristianismo. Si no hay nada, si no hay esos elementos, es una religión humana. El cristianismo de Dios es: Dios busca, Dios llama, Dios habla, Dios trata, Dios confronta y Dios te vuelve a traer al lugar por el cual Él te creó. Dios no te creó para estar en Génesis 3. Dios te creó para estar en Génesis 2. El pecado lo destruyó, el pecado nos sacó de ahí, pero Cristo nos vuelve a regresar. Ese es el cristianismo.